punto es fijar el sistema de referencia, ¿ya? Entonces, para fijar el sistema de referencia, lo que tienes que hacer es una línea horizontal respecto al eje X, ¿ya? Entonces, ¿dónde me conviene hacer el sistema de referencia? Justamente donde está saliendo el agua, ¿ya? Entonces, lo voy a hacer en esa línea, ¿ya? Más o menos aquí para cambiarnos un poco el color. Vamos a poner de rosado. Lila. Ya, lo voy a colocar mi sistema de referencia a ese nivel. ¿Ya? A la altura donde está saliendo, ¿qué cosa? El agua. ¿Ya? El agua. ¿Qué significa hacer el sistema de referencia? Es justamente lo que es para calcular la energía potencial. ¿Ya? Está mi eje Y, mi eje X. ¿Lo ven? Este es mi eje X y este es mi eje Y. ¿No ven? Respecto a este punto. Eso creo que me entienden. ¿Ya? Ahora, esto hemos dicho que es el punto 2. Y esto era mi punto 1. ¿No ven? Mi punto 1, mi punto 2. Aquí hemos dicho de que hay una velocidad 2. ¿No ven? O también hemos dicho de que es la velocidad en la salida. ¿No ven? Perdón, sí, en la salida. Era la velocidad en el punto 1. Hemos dicho también que es la velocidad en la entrada, ¿no ves? ¿Sí o no? La velocidad en la entrada va a ser mucho menor que la velocidad en la salida. Por tanto, esto tiende a cero. Eso hemos dicho, ¿no ves? También hemos dicho de que aquí existe una presión atmosférica, ¿no ves? La presión 1, esta presión 1 está sometida a una presión atmosférica, ¿no ves? Eso hemos dicho, ¿no ves? Presión atmosférica. Este punto 2 también está sometido a una presión atmosférica, ¿no ve? Eso hemos dicho. Está sometido a una presión atmosférica. ¿Por qué presión atmosférica? Porque ambos están expuestos al aire libre. Ya, eso hemos dicho, ¿no ve? Eso es el resumen del anterior, ¿ya? Y de acuerdo hemos deducido las fórmulas. Presión 1 es igual a presión 2 igual a presión atmosférica. Luego hemos dicho de que la velocidad de la entrada es mucho menor que la velocidad de la salida, ¿no ve? B sub 1 en el punto 1 es mucho menor que la velocidad en 2. Por tanto, la velocidad en el punto no es igual a 0. Ahora lo que tienes que ver es el punto de referencia para aplicar la energía potencial. ¿Ya? Para el cual lo que estoy haciendo es lo siguiente. Tienes que calcular las Y's. Primero, lo estratégico es ubicar el sistema de referencia en el punto 2. ¿Ya? A ver, en este punto 2, lo estoy dibujando aquí. Ya, a ver, vamos a hacer de la siguiente manera. Esta línea morado me representa esto, ¿ya? La parte superior está, lo voy a dibujar de negro, lo voy a rayar de negro, ¿ya? Para que se den cuenta. Está, de negro lo se dibuja, ¿no ve? Pregunta, aquí lo voy a hacer con flechita, ¿ya? Esta eje me representa la eje Y, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Cuánto vale Y en este punto, compañeros? Antes, ¿qué Y sería eso? ¿El Y2 o Y sub 1? Y sub 2 o altura sub 2 es igual a 0, 0 metros. ¿Sí o no? ¿Alguien tiene dudas? Y sub 2, porque eso me dice la fórmula aquí de Bernoulli, fíjense, y sub 2, o si no, para nosotros, la altura en este punto 2. ¿Entienden? ¿No ves? La altura en este punto 2 es igual a 0, porque justamente aquí no hay altura, ¿no ves? ¿Sí o no? Ahora, la altura en el punto 1, ¿cuánto será? Ese análisis tenemos que tener.
Aquí lo haremos. Ahí sí. Eso es mi punto 1. Mi punto 1. En este punto 1, ¿cómo lo represento? Y sub y en el punto 1 es igual a ¿qué? Altura 1. 2 metros. H. Altura 1. Está bien lo que dice el compañero. Es igual a 2 metros. ¿Sí o no? Porque H sub 1 es igual a 2 metros, ¿no ves? ¿Sí o no? Esta H de aquí. ¿Sí o no? Para eso me sirve el sistema de referencia. ¿Me entienden? ¿No ves? Entonces, lo ideal es ubicar este punto aquí, en la salida. De tal manera que aquí rijo mi origen. Aquí va a ser mi y sub 2. Como es el origen, obviamente va a ser 0. ¿No ve? Y luego es la parte superior, que va a ser en el punto 1, es igual a 2 metros. ¿Ya? Entonces, es lo que aquí está viéndose en la fórmula. De acuerdo al sistema de referencia, la altura de salida. Y sub 1 es igual a h. Está la h. Y sub 2 es igual a 0 en el origen. ¿No ve? Y eso es nuestro tercer detalle. ¿Ya? ¿Hay algo más que se puede hacer? No hay más. Entonces, una vez teniendo estos datos, ahora sí tenemos que aplicar la ecuación de Bernoulli, recién. Tienes que aplicar esta ecuación de Bernoulli. Y reemplazamos. Y eso creo que es fácil, ¿no ven? Reemplazamos. Aquí lo vamos a resolver en esta partita. Presión 1 más 1/2, densidad, velocidad en el punto 1 elevado al cuadrado, más densidad en el punto 1 por la gravedad por la altura y sub 1. ¿No ve? Igual a la presión absoluta en el punto 2 más 1/2 densidad por la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado más densidad por gravedad por la altura en el punto 2. ¿No ve? Esa es nuestra ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Ahora tenemos que reemplazar los datos. Uno de los datos dice, presión 1 es igual a presión 2. Ah, ya, entonces presión 1 es igual a presión 2. Por tanto, es igual a presión atmosférica. En vez de eso, lo voy a reemplazar. Lo voy a hacer con rojito para que se den cuenta. Presión 1 es igual, entonces, ¿a qué? A la presión atmosférica. A la presión atmosférica. ¿No ven? Bueno. Ojalá que alcance. Presión atmosférica. Más 1/2. ¿No ve? 1/2 densidad. No me caso de esa manera. Lo haremos nomás artesanal. Presión atmosférica, se ponen de rojo. Más 1/2 por la densidad, velocidad en el punto 1 elevado al cuadrado. Más densidad en el punto 1 por la gravedad y sub 1. Es igual a la presión 2. Ahora mi presión 2 igual a ¿qué es? Compañeros. Mi presión 2 igual a ¿qué es? A la presión atmosférica. ¿No ve? Porque eso dice aquí, presión 1 es igual a presión 2 y esto es igual a presión atmosférica. ¿No ve? Más 1/2 densidad en el punto 2 por la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado más densidad por gravedad, densidad en el punto 2, perdón, gravedad por la altura y sub 2. ¿No ve? Como sabemos, esta presión atmosférica con esto se va a ir. ¿No ve? ¿Sí o no? Se va a ir. ¿Y qué nos va a quedar? Simplemente nos va a quedar 1/2 por la densidad en el punto 1
por la velocidad en el punto 1 elevado al cuadrado más densidad por gravedad, es en el punto 1, por la altura y sub 1, esto es igual a 1/2 de aquí, ¿no? Densidad en el punto 2 por la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado más densidad en el punto 2 por la gravedad por la altura en el punto 2. ¿No ve? Eso nos quedaría, ¿no ve? Ahora, ¿qué más? ¿Qué dice aquí? Que la velocidad 1 es igual a 0. ¿No ve? Entonces, todo esto se va a ir. Esto vale 0. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Que la altura y sub 2, esta altura también va a ser 0. ¿No ve? Por el sistema de referencia. Este y sub 2 es igual a 0, de acuerdo a esto. ¿No ve? Entonces, ¿qué nos queda el último? Simplemente nos va a quedar, ¿qué cosa? La densidad en el punto 1 o la gravedad y sub 1 es igual a 1/2 por la densidad en el punto 2 por la velocidad en el punto 2, todo esto elevado al cuadrado. ¿Va a ver? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué va a suceder? La densidad en el punto 1 y la densidad en el punto 2, ¿será lo mismo o no, compañeros? Es el mismo, ¿Por qué es lo mismo? porque es un líquido, ¿no? Porque es un fluido ideal. Y cuando se habla de un fluido ideal, se habla de ciertas características, ¿no ve? Uno de ellos es que el fluido es incomprensible. Al ser un fluido incomprensible, la densidad es igual en todo el trayecto de la tubería, ¿no ve? ¿Sí o no? Eso hemos dicho, ¿no ve? ¿Sí o no? Como es un fluido ideal, entonces las densidades son iguales. Entonces, este dato lo que vamos a hacer es reemplazar aquí. ¿Y qué nos va a quedar? En vez de densidad 1, solamente lo colocar densidad, ¿no ve? Gravedad. En vez de Y sub 1, ¿qué coloco ahora? ¿Qué colocó? H. Con colorcito lo haremos. Lo voy a colocar H. H. En vez de Y sub 1 lo coloco H. ¿Por qué? Porque esto es Y1 es igual a H. ¿No ve? Ya. Después tenemos la igualdad. Igual a 1/2. Aquí dice densidad 2, pero densidad 2 es igual a densidad nomás, ¿no ve? Densidad por la velocidad en el punto 2, esto elevado al cuadrado, ¿no ve? Ahora lo que podemos hacer es ya hacer las respectivas, el respectivo despeje. Vamos a despejar la velocidad 2. Lo despejo la velocidad en el punto 2 o la salida. Esta velocidad 2 es la salida, ¿no ve? ¿Sí o no? Aquí la está saliendo. Esto va a ser igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad por la altura. ¿No ve? Estoy copiando esto. Densidad por gravedad por altura. Aquí está. Este que está dividiendo va a ir a pasar a multiplicar. Lo pongo aquí 2. Este que está multiplicando va a pasar a dividir. ¿No ve? Entonces aquí lo pongo. ¿Qué cosa? Lo voy a colocar. Ah, no, perdón, aquí se va a anular esto, ¿no? No es necesario colocar esto. Ratito. Aquí no es necesario colocar eso. ¿Por qué? Estos dos son iguales, ¿no ve? Entonces se van a ir. Esto se vino, ¿no? ¿Cómo es la cosa? La gravedad no se va. ¿Hay algún error aquí? A ver, revisen.
No soy, está bien. Ah, Es que tenemos que llegar a esta deducción de la fórmula. Aquí tenemos que llegar. A esto. ¿Ya? Aquí tenemos densidad, gravedad, altura, un medio, densidad por velocidad, ¿no ve? Entonces, lo que se ha hecho es lo siguiente. Ya, ahora sí. Esta densidad con esta densidad sabéis, ¿no ve? ¿Sí o no? O sea, esta densidad con esta densidad se va. ¿Y qué nos va a quedar? Simplemente nos va a quedar es la gravedad, ¿no ve? La gravedad, el h, la altura, que está en rojo, y este que está dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿no ve? Ya, y eso que está elevado al cuadrado va a pasar al otro lado como raíz, ¿no ve? Entonces, esto es ya donde hemos llegado, ¿no ve? Se ha demostrado esto. ¿Ya? Aquí está. ¿No ve? La velocidad en el punto 2 es igual a la raíz de 2 por gravedad por altura. ¿Ya? Listo. Ahora, si no me equivoco, había una pregunta hace rato en el cuestionario, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Cuál era esa pregunta? ¿Se acuerdan? Había una pregunta hace rato en el cuestionario. Había harto preguntas, Inge. Aquí está. Pueden ver, ¿no? Sí, ¿Qué dice? La pregunta 1. ¿Alguien puede leer? el teorema de Torricelli es una consecuencia de la... Inciso A. El teorema de... Es consecuencia del principio de Bernoulli. Inciso B. Conservación de la masa. Inciso C. Ecuación de continuidad. Inciso D. Caudal o gasto volumétrico. Ya hemos resuelto ahorita el ejercicio. ¿Ya? Y esto justamente es la ecuación de Bernoulli. Esta es la ecuación de Bernoulli. Esto es lo que llega a la ecuación de Bernoulli. Ahorita, un ratito. Esta es la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Lo que estoy marcando. Lo pueden ver, ¿no ven? el Esta es la ecuación de Bernoulli. Ahora, esa es la ecuación de Bernoulli. Ahora, de acuerdo a la pregunta, ¿cómo sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál lo encierran ustedes? ¿Cuál es la respuesta correcta? La... el ¿La A. inciso? Ah, Listo. Esa es la respuesta. ¿Han hecho así? sí. Sí, Ya, muy bien. Porque si se dan cuenta, la ecuación de Bernoulli, perdón, el teorema de Torricelli, ¿de dónde viene? Entonces, al deducir, ¿no ves? ¿Sí o no? O sea, de la ecuación de Bernoulli, ¿qué hemos hecho? Esta es la ecuación de Bernoulli, ¿no ven? ¿Sí o no? Entonces, a partir de esta ecuación de Bernoulli hemos hecho cierto análisis en esto y hemos llegado a la conclusión de que esto es la conclusión y esto es la ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿A consecuencia de quién? De la ecuación de... Es la consecuencia, ¿no ven? ¿Sí o no? Entonces, la respuesta número 1 era el inciso A. A ver, ya. Luego vamos a ir respondiendo esto. Ya respondí el número 1, ¿no ven? Ahora vamos avanzando el ejercicio. Una vez llegado a eso, lo único que tienen que hacer es reemplazar, ¿no ven? Los datos. ¿Sí o no?
Raíz de 2. 2, la gravedad, 9.8. La altura es 2 metros, ¿no ve? Aquí no está anotando las unidades, ¿por qué? Porque estamos suponiendo que todo está en el sistema internacional. ¿No ve? La altura estaba en metros, entonces 2 por 9,8 por 2. Entonces, la velocidad 2, o sea, en la salida, a ver si 6.26 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, la velocidad con lo que está saliendo esto aquí es 6.26 metros sobre segundo. ¿Ya? Ya. Hasta ahí. ¿Alguien tiene preguntas? Ya. Avancemos. Ahora vamos, lo que decía Torricelli. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esto del Torricelli? Torricelli lo que ha hecho es aplicar la cinemática. ¿Ya? La cinemática, igual, de esa misma manera en un recipiente, en un tanque de agua. ¿Ya? En un tanque de agua. Ese tanque de agua, igual, como ven, está lleno de agua. Solo que a diferencia del anterior ejercicio que hemos hecho, aquí al medio de la profundidad, hay un agujero, una perforación, ¿ya? Y él lo que hace es tratarlo al líquido como una molécula, como una partícula que está apuntando aquí, y esto hace, o sea, imagina de que va a caer en una situación de caída libre, ¿ya? Esta es la molécula. Entonces, esto va a descender de forma vertical, movimiento de caída libre, ¿lo ven? Cae. Y al salir esto, aquí va a salir, de aquí va a salir el agua, ¿no ven? ¿Sí o no? Listo, sale, es lo que dice Torricelli. Pero para aplicar esto, lo que ha hecho él prácticamente es aplicar lo que es la cinemática, el movimiento de caída libre, ¿no ve? Y esa es una de las fórmulas, ¿no ve? Seguramente ustedes han visto, ¿no ve? Que es igual a la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial, ¿no ve? En el eje Y al cuadrado menos 2 veces gravedad por el cambio, que significa delta Y, por cambio de la altura Y. Ya, eso es lo que está haciendo. Ya, entonces, la velocidad inicial, ¿dónde se encuentra aquí? ¿Aquí o aquí, compañeros? Jiva. La velocidad inicial está aquí, ¿no ves? ¿Sí o no? Velocidad inicial. Esto es la velocidad final, ¿no ves? ¿Sí o no? La velocidad salida. ¿No ves? Entonces, la velocidad inicial en caída libre, cuando dejamos caer libremente, ¿cuántos al principio? 0. 0. ¿No ves? 0. 0. Entonces, Torricelli ha dicho que es 0. ¿Ya? Y aquí tenemos nuestro famoso 0. Y simplemente queda velocidad Y, velocidad final al cuadrado, menos 2 veces gravedad por la diferencia de altura Y. ¿Ya? Ya. Una vez hecho ese análisis, después hace otro análisis. Genera un sistema de referencia para la altura. ¿Ya? Lo que ha hecho es igual generar un sistema de referencia. En este caso, lo que genera es también en este punto. ¿Ver? Lo vamos a... Lo vamos a hacer que la línea de referencia va a ser aquí, en este punto. Está el eje X, ¿no? Por eso aquí, fíjense, aquí está, ¿no? El Y y el X, ¿no ven? Entonces, hacemos en esa línea nuestro sistema de referencia. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Ahora, dice que el sistema de referencia, a partir de aquí, esto para nosotros va a representar la Y, ¿no ves? ¿Sí o no? Ya. Aquí vamos a imaginar que de la siguiente manera. Esto es Y
hacia arriba, que es positivo, ¿no ve? Y aquí abajo es Y negativo, ¿no Negativo. ve? ¿Sí o no? Aquí abajo, de aquí para abajo, ¿no ve? Por eso dice aquí la flecha. ¿Sí o no? Y aquí es nuestro sistema de referencia, el origen, ¿no ve? Ahora, como esta partícula de agua va a ir hacia arriba o hacia abajo, dónde va a ir esta agua? ¿Dónde va a ir este que se llama cayendo? ¿Va a ir ¿va a ascender o va a descender el agua? Entonces, Va a descender, ¿no ves? ¿Sí o no? Va a sí. descender, va a descender, va a descender y al final va a salir, ¿no ve? De la perforación, el líquido del agua. Entonces, cuando baja, con respecto al sistema de referencia, ya, esta altura Y, ¿no ve? En este caso, esta altura Y, cuando es por debajo del sistema de referencia, se coloca un signo negativo. Les he enseñado Negativo. seguramente en cinemática de llevar eso. Cuando es debajo del sistema de referencia, entonces menos Y. Entonces, pero este Y para nosotros, ¿qué cosa es? Compañeros, de aquí hasta aquí. Es La altura. la altura. Pero como es Altura. por debajo del sistema de referencia, es menos H. ¿Ya? Entonces, de ahí viene esto. Fíjense, menos 2G por la diferencia de altura Y, menos 2 por gravedad. En vez de esta diferencia de altura Y, solamente ponemos menos H. Menos H, ¿por qué? Porque está por debajo de la referencia, ¿ya? Y luego multiplicamos, menos por menos, más, ¿no ve? Seguramente aquí va a ser raíz, perdón, velocidad final elevado al cuadrado, y esto va a ser seguramente 2 veces GH, ¿no ve? ¿Sí o no? Y después, lo que ha hecho aquí es, esta potencia la ha pasado como raíz. Y si se dan cuenta, esto es, ¿qué cosa? La teorema ¿de quién? Teorema de Torricelli. ¿No ve? ¿Sí o no? Entonces, esa es la teorema de Torricelli. ¿No ve? ¿Ya? Pero este teorema de Torricelli, tal como se está viendo aquí, es para un fluido ideal. Pero en la realidad, en la naturaleza, esto no existe, casi no existe. ¿Ya? Entonces, Torricelli también la ha interpretado de la otra manera esto. Vamos a pausar. Y justo. Torricelli dice, haremos una perforación aquí. ¿Ya? Y al este que se llama, al perforar esta perforación aquí, resulta que la fórmula ya es de la siguiente manera. 2 veces por gravedad, en vez de esta h, es igual a h menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. ¿Qué entienden de esta fórmula, compañeros? Ya, para ganar tiempo. A ver, si ustedes ahorita, esto podemos ser laboratorio tal vez, si ustedes agarrarían un tubo plástico de 3 pulgadas de diámetro, ¿no ve? Y ese tubo plástico, digamos, que fuera de 1 metro de altura, en la superficie, o sea, en la parte inferior, lo tapan, digamos, ¿no ve? Y ahí lo llenan el agua, lo llenan líquido, ¿ya? Entonces, si ustedes, digamos que, imaginaremos que es el tubo, ¿ya? El tubo de plástico de 3 pulgadas de diámetro, ¿no ve? 3 pulgadas de diámetro, entonces, resulta que ustedes lo llenan de agua, full, ¿no ve? Lo llenan full, lo hacen la perforación aquí. ¿Qué va a pasar si lo perforan aquí? ¿Qué pasaría? El agua va a salir por aquí, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. Pero al bajar, al salir el agua aquí, esta agua que está en la parte superior, ¿va a descender o no? Sí. Sí, va a ir descendiendo. Va a ir descendiendo, descender. ¿no ve? Entonces, esta fórmula representa eso. Que la velocidad inicial va a ir cambiando. ¿Ya? A medida que va a ir bajando esto, ¿no ve? Va a ir cambiando la velocidad inicial. ¿Me entienden, no ve?
Va a ir cambiando. ¿Ya? Entonces, eso es en fluidos, es lo que sucede, ¿no ve? ¿Sí o no? Y Torricelli lo que ha hecho es tratar como un fluido, ¿qué? Ideal. Velocidad inicial igual a 0. Y cuando la velocidad inicial es igual a 0, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a ser esta fórmula? Si lo ponemos 0 esto, ¿cómo va a ser? Ahí, 2, gravedad, altura, ¿no ves? ¿Sí o no? Y esto es lo que dice de forma ideal Torricelli. Ya, pero en la realidad, ¿qué va a pasar? Que va a haber un cambio de velocidad aquí, ¿no ve? A medida que va descendiendo, ¿no ve? Va a haber un cambio de velocidad aquí. ¿Ya? Pero nosotros, en hidrodinámica, lo vamos a ver de forma ideal en sus líquidos. ¿Me entienden? ¿No ve? Entonces vamos a aplicar esta fórmula. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, ya casi acabando esta parte, porque es bien largo. Que mediante la ecuación de Bernoulli, ¿no ve? También podemos llegar al teorema de Torricelli. ¿Me entienden? A ver, que mediante la ecuación de Bernoulli también podemos llegar a la teorema de Torricelli. Obviamente Torricelli lo ha demostrado de otra manera. ¿Cómo lo ha demostrado? Por la cinemática del movimiento de caída libre. ¿Ya? Ahora nos vamos al inciso B. ¿Qué era la pregunta del inciso B? ¿Se acuerdan? El alcance X del chorro medido desde la base del tanque. Ah, ya. Entonces aquí sale el agua, ¿no ve? Con la velocidad de 6.26 metros sobre segundo, ¿no ve? Es lo que hemos sacado el resultado, ¿no ve aquí? Velocidad en la salida 6.26 metros sobre segundo, ¿ya? Entonces queremos saber la altura, o sea, esta agua, ¿hasta dónde va a llegar? ¿No ve? Desde la base del tanque. ¿No ve? El chorro. Será aquí, 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 aquí. Ahora otra pregunta, antes de pasar a este punto. ¿Había alguna pregunta similar a esto en el cuestionario de hoy día? Sí. Bien. A ver, ¿cuál de esas parece que es esa pregunta? ¿El 2 o el 3? A ver, la pregunta 2, ¿cómo responderían ustedes aquí? Dice, la cantidad de agua que pasa por un tubo en determinado tiempo se refiere, inciso A, al volumen del líquido que pasa por el tubo, la velocidad de salida, el gasto volumétrico caudal, la cantidad de masa del tubo. ¿Cuál es la respuesta correcta? El 2. Velocidad de salida, gasto volumétrico caudal. Sí. Ve desde el principio. La respuesta correcta sería el inciso. Ah, ¿no veo o no? Ah, Sí. ¿Sí o no? Claro. Sí. ¿Por qué? Tiene que ver por qué, ¿no ve? Mm, ¿Qué hemos dicho? del líquido. Aquí tenemos, así, no más o menos dibujar, para acelerar. Estamos respondiendo, estamos aprovechando para responder esto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces aquí tenemos, en un momento T hemos dicho, ¿no ves? ¿Sí o no? Aquí es, digamos, tiempo 0 segundos, ¿no ve? Y después de un segundo vas a recorrer, ¿no ves? ¿Sí o no? Ujú. Un segundo, ¿no ve? En un segundo has recorrido, ¿qué cosa? ¿Qué has recorrido? Compañeros, ¿qué has recorrido? Dale. Has recorrido todo esto, ¿no ves? ¿Sí o no? En un segundo, ¿no Sí. ves? Ha hecho todo esto, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿No ve? Se ha desplazado esto, ¿no ve? Como se ha desplazado aquí, también esto se ha desplazado al otro lado, ¿no ves? ¿Sí o no? Aquí.
Ahora esto, ¿qué se llama? Compañeros. ¿Qué se llama esto? ¿Qué se llama esto? Área. 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 No es área. Mm, Aquí lo llevaremos. Voy a llevar esa parte. Es un cilindro, ¿lo veo o no? Ah, Ah, en este momento está así más o menos, ¿lo ve? sí. Está así, ¿no ve? ¿Sí o no? Pero si lo hacemos parar esto, ¿qué sería? ¿Cómo sería? Sería así, cuando lo estemos parando, ¿lo ve? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es esto? Es un cilindro, ¿lo ve? ¿O no? Y ese cilindro es la cantidad de líquido que está desplazándose en un tiempo t, ¿no ve? ¿Sí o no? Pero todo esto, ¿qué es? ¿Qué es lo que, entonces, ¿qué es lo que está desplazando? ¿Qué es lo que está desplazando en un tiempo t? Líquido. ¿Está desplazando un qué? ¿Un volumen? No. Volumen. Un volumen. ¿No ve? ¿Sí o no? Y el volumen aquí es igual. Área por, ¿qué hemos dicho? Altura. Área por Altura. altura, Masa. ¿no ve? ¿Sí o no? Altura. Sí, pero en este caso, ¿cómo va a ser? Área por es desplazamiento. ¿Sí o no? Porque se va a desplazar, ¿no ves? ¿Sí o no? Sí. Porque estaba el agua aquí a un principio, ¿no ves? ¿Sí o no? Después va a desplazarse esto, ¿no ves? Entonces, área por desplazamiento. Entonces, ¿qué es la respuesta aquí correcta? A ver si lo borraremos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Al volumen de líquido que pasa por el tubo, ¿no ves? ¿Sí o no? En un determinado tiempo. ¿O es la velocidad? No, ¿no ves? ¿O es el gasto volumétrico? Tampoco. La cantidad de masa del tubo. Podría ser, pero lo más correcto es ahorita el inciso A. ¿Ya? Ahora, la pregunta 3. Ustedes me responden esto. 4 estanques que contienen agua hasta el mismo nivel. Tienen en su parte inferior una llave que se encuentra a igual altura sobre el suelo. La afirmación correctas si se abren las llaves. Inciso A. La velocidad depende de la forma del recipiente según Torricelli. La velocidad es menor en A que en D según Bernoulli. Inciso D. La velocidad depende del volumen de agua según la ecuación de continuidad. La velocidad de salida es igual en todos los recipientes según Torricelli. ¿Cuál es la respuesta correcta? La B. la D. La D. La D. La respuesta es la D. ¿O no?